Hola, les saluda Ana Lucía de Un Espacio para Ana y en esta ocasión les quiero hablar de Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking de Susan Cain. Este libro que tengo acá ha sido publicado en 2012 y está escrito por Susan Cain. Susan Cain en la introducción nos cuenta que este libro, si bien es cierto, ha sido publicado en 2012, ella lo viene escribiendo desde 2005, en el cual se planteó escribir algo sobre la introversión. Por lo cual lo que vemos plasmado aquí son varios años de investigación a psicólogos, a personas de diversos ámbitos, a charlas con algunas personas consideradas extrovertidas. Hay mucha investigación, muchas entrevistas, entonces es un libro con muchas citas, es bien cierto, pero creo que es un libro bastante interesante para poder entender un poco más el tema de la introversión y cómo es que nos afecta como seres humanos y también la importancia de ello. Este libro está dividido en 4 grandes categorías. La primera es el ideal extrovertido. En este nos cuenta cómo es que la personalidad, este rasgo de personalidad de la extroversión se convirtió en el rasgo principal dentro de la sociedad estadounidense y creo que de la sociedad en general. En específico, la gran mayoría de sociedades en el mundo actual es que es el ideal de la personalidad. Entonces vamos haciendo un recorrido de la historia, viendo cómo es que este tipo de rasgo de personalidad va convirtiéndose cada vez más en algo clave para poder desarrollarse en la sociedad. Asimismo, en esta parte del libro, Susan Cain nos cuenta lo que es la introversión, o al menos lo que se considera como introversión. En la segunda parte se llama Tu biología, tu ser, o el título en inglés es Your Biology, Yourself. En este, Susan trata de resolver el tema de cómo es que surge la introversión. ¿Es acaso desde un punto de vista biológico? Es decir, ¿existe algo dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro cuerpo, que puede explicar por qué una persona tiende a ser más introvertida o tiende a irse al lado de la introversión o al lado de la extroversión? O quizás también puede ser el tema de la crianza o la naturaleza misma de la persona, de nature o nurture, o si también nuestra biología influye en nuestra personalidad. Todos estos tipos de interrogantes Susan Cain te las va planteando y va mediante entrevistas a diversos psicólogos, a diversas personas, va tratando de hallar una respuesta al respecto. Nos muestra diversos casos o diversos resultados de algunos estudios donde tratan de resolver justamente el cómo surge la introversión en un ser humano. La tercera parte del libro se llama Do All Cultures Have an Extrovert Ideal?, que es algo que les mencioné en el primer libro. Si bien es cierto, la extroversión es el rasgo más aceptado en casi la gran mayoría de sociedades, en este caso, justamente en esta parte del libro, Susan Cain nos cuenta que no es así exactamente, que en algunas sociedades, en específico en las orientales, este rasgo de la introversión es muy valorado. Entonces nos va contando cómo es que nos va contando cuál es el ideal, al menos en esta sociedad, y cómo es que, por ejemplo, existe este choque cultural entre las personas descendientes de asiáticos, descendientes de asiáticos que viven en Estados Unidos o que luego han ido a residir en Estados Unidos o que incluso forman parte de empresas del occidente donde se tiende a tener más este ideal de extroversión, como, o sea, el ideal extrovertido, ¿no? En la cuarta parte, que se llama How to Love, How to Work, nos cuenta cómo es que muchas veces personas que son introvertidas se manejan en el mundo laboral, en el mundo familiar, cómo es que también van tratando de mantener un equilibrio entre su rasgo de personalidad de introversión y también cómo es que esto afecta a sus relaciones familiares, sus relaciones interpersonales y cómo es que pueden ir equilibrando estos temas, ¿no? Por ejemplo, nos cuentan el caso de una pareja que uno de ellos es introvertido y la otra parte es extrovertida y cómo es que muchas veces tienen conflictos porque uno quiere A y el otro quiere B,
que son cosas propias de estos rasgos en específico y quizás cómo es que pueden llegar a un punto en consenso, llegar a un acuerdo para poder mantener la unidad en este caso. También nos cuenta de cómo podemos lidiar con personas que tienen introversión y en el caso de los papás cuenta o da algunos consejos de cómo pueden lidiar o cómo pueden tratar a sus hijos que tienen introversión, que no tienen nada de malo, sino que sencillamente es un rasgo de su personalidad y hay chicos a los que les va a gustar ciertas cosas y hay otros chicos que les va a gustar ciertas cosas. Y eso es perfectamente normal. El libro termina dándonos una conclusión en la que Susan Cain trata de unir todo lo que nos ha escrito ya, nos ha contado ya anteriormente en el libro, explicando obviamente la importancia de la introversión y también cómo es que ambos, tanto la extroversión como la introversión, son importantes para la convivencia dentro de la sociedad. No es que uno sea más que el otro, o al menos eso es lo que nos dice ella. Ahora, mi opinión acerca de este libro, creo que es un buen inicio para hablar sobre el tema de la introversión. Creo que Susan Cain ha hecho un buen trabajo de investigación, sobre todo que sabemos que es un campo que en el campo de la psicología siempre hay nuevas investigaciones, nuevamente es como una cebolla que tiene muchas y muchas capas que van sacando una y va descubriendo otra cosa y va descubriendo otra cosa. Entonces creo que es un buen libro para empezar a hablar sobre el tema de la introversión. Hay muchos puntos claves, hay muchos puntos interesantes, que por eso van a ver que tengo en mi versión, tengo varias cosas subrayadas. Hay muchas cosas que nos cuenta Susan Cain en este libro que se me hicieron muy interesantes, sobre todo, por ejemplo, el tema de los casos clínicos. Bueno, digamos los casos clínicos porque eran estudios de investigación para determinar, por ejemplo, si la reacción, creo que si no me recuerdo, era de una glándula, es que nos hace a nosotros ser más introvertidos o más extrovertidos. Eso es algo que me pareció muy interesante. Y también algo que me gustó mucho es, en primer lugar, la historia de la extroversión, cómo es que la extroversión se transforma en el ideal dentro de la sociedad. Y obviamente, cuando te lo cuentan, tiene sentido, porque cómo era el ámbito y cómo era eso, cómo era el momento en que se desarrolló esto en la historia. Y otra cosa que me gusta bastante es cómo nos plantea que la extroversión obviamente no es el ideal específico para todos y que también la introversión no está mal, está bien, por algo existe. Entonces no es necesario ser 100% extrovertido. Si bien es cierto, creo que en varios puntos se quedó solamente en la superficie de la investigación, agradezco mucho el trabajo que se ha hecho en este libro porque, nuevamente digo, permite iniciar el tema de la conversación de lo que es la introversión. Y algo que me encantó mucho es que te ayuda a entender la diferencia entre lo que es la introversión, la extroversión y la timidez, que no son iguales, que son la timidez, la introversión y, por ejemplo, una persona ansiosa son cosas muy, muy, muy distintas, que una no es porque, por ejemplo, que si una persona es introvertida no necesariamente significa que vaya a ser tímida o que vaya a ser una persona ansiosa. No, eso involucra a otros factores. Lo mismo que una persona extrovertida no significa que no vayas a tener timidez o que vaya a ser una persona ansiosa. Estos factores, estos elementos son parte de otro cúmulo de factores que no tienen que ver exactamente no tienen que ver al 100% con la introversión y la extroversión. Algo que sí me incomoda o me incomodó mientras leía es que por ratos siento como que Susan Cain, no sé si fue su interés, no sé qué pasó allí, trata de subir un nivel a la introversión y bajar un nivel a los extrovertidos, que yo entiendo, porque si hace pesado que no te dicen constantemente que tienes que ser extrovertido y todo demás, pero creo que tampoco esa no era la idea. O sea, la idea es manifestar que ambos son buenos, porque son necesarios para una convivencia en la sociedad. Entonces, ese es el lado que a mí no me gustó y obviamente que por ratos sí siento que se queda en la superficie de la respuesta de algunas preguntas. Pero también puedo entender hasta cierto punto porque este libro fue publicado en 2012 y actualmente en 2021 estoy segura que si lo volviera a publicar nuevamente con las nuevas actualizaciones,
dentro de los estudios del campo de la psicología, de la sociología y demás, probablemente hayan cambios y quizás pueda que haya respuestas a algunas de las interrogantes que se nos plantea en este libro. Y bueno, ya eso es todo lo que les puedo decir. Si me preguntan si les recomiendo, yo sí recomiendo este libro, pero solamente repito que este es un libro para iniciar el tema de lo que es la introversión. No lo considero como que, wow, la Biblia en la introversión. No lo considero para nada. Creo que es un libro interesante que te ayuda a entenderte un poco más, sobre todo si eres una persona introvertida, o investigar un poco más al respecto. Esas son mis razones por las cuales yo recomendaría el libro. Nuevamente, tomar con un grano de sal ciertas cosas que se mencionan en el libro. Y bueno, eso ya es todo por este video de Quiet. Ya saben que si les está gustando el canal se pueden suscribir, denle click a la campanita para que les avise cuando subimos nuevos videos. Todos nuestros enlaces a redes sociales se los dejamos acá y en la casilla de información. Y ya conmigo es hasta otro video. ¡Chao!